Segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a hablar principalmente del lenguaje normativo. Es una unidad algo corta, pero tiene elementos muy precisos que tenemos que desarrollar. Iniciamos con una frase de Khalil Gibran, que nos dice lo siguiente: los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se obtienen de la caridad. ¿Cómo se intitula esta unidad? El lenguaje normativo. Y estos son los temas que vamos a estudiar: el lenguaje normativo, las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las diversas acepciones que se tienen sobre la palabra derecho. Muy sencilla la unidad, pero bueno, es importantísima. Vamos a empezar con este desarrollo de el lenguaje normativo. Empezamos con las normas morales, en la cual distinguimos como reglas de conducta que provienen de nuestro interior y que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. A ver, voy a ponerles un caso en particular. Dentro de estas normas morales, por ejemplo, vamos a encontrar un ejemplo muy particular. Normas morales. Ahí va. Por ejemplo, en esta imagen nos encontramos en una facultad que tenemos como seres humanos de actuar, de tomar una decisión. ¿Hacia dónde voy a actuar? ¿Cuál es el camino que voy a tomar? Esa es una cuestión que tiene que ver con cada uno de nosotros. En ese actuar podemos decidir hacer el bien o podemos decidir hacer el mal. Esa facultad de tomar esta de autodeterminación lo conocemos con el nombre de libre albedrío, la facultad que tiene el ser humano para tomar sus propias decisiones. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Estas facultades que tenemos van a depender de muchos aspectos como son los siguientes. Empezamos con los primeros. Las normas morales. Estas son unilaterales, son incoercibles, son internas y son autónomas. Voy a mencionar cada uno de estos puntos. Unilaterales. Esto tiene que ver con la relación de este ser humano y el entorno que lo rodea. Tiene que ver con una relación consigo mismo. Es un vínculo que solamente le constriñe a él. Muy bien. No a ninguna otra persona, solamente a él. ¿Sí? Muy bien. Son incoercibles. ¿Por qué? Porque la decisión que tomemos aquí no está sujeto a castigo, no está sujeto a sanción. La mayor consecuencia de no cumplir con las normas morales, ¿saben cuál es, compañeros? Se llama el remordimiento. Me voy a sentir mal conmigo mismo. Voy a sentir que fallé. No me voy a sentir cómodo porque no cumplí con mis principios, con mis valores, con lo que me inculcaron. ¿Se entiende? ¿Vale? El incumplimiento de estas normas queda en un plano interno. Es decir, ni siquiera tuve que llevar a cabo la conducta. Basta que hubiese infringido estos valores que me inculcaron en el interior para incumplir las normas morales en un plano interno. Y son autónomas porque dependen de distintos factores. Por ejemplo, en este caso, son autónomas porque la conducta de este ser humano depende de aspectos como son la educación, como son la cultura, ¿sale? Como son sus valores, como son sus principios, ¿sale? Cómo es su capacitación, cómo es
su cultura, su idiosincrasia, etcétera, etcétera. Por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para otra no sea moral. ¿Se entiende? Son muchos aspectos los que hay que tomar en consideración. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Por ejemplo, la idea que le inculcaron a esta persona que debe de respetar a las personas de la tercera edad. Aquí los tenemos. ¿Y qué pasaría si en su interior esta persona faltase con esa educación que les dieron? Pues está incumpliendo con una norma moral y se va a sentir mal consigo mismo. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. También tenemos, por ejemplo, el tema de las normas que vamos a intitular como religiosas. En este punto son los dogmas, son las prácticas que recibimos de creencias divinas. Al final de cuentas, esto depende de la concepción de cada ser humano, pero hay una situación en la cual nosotros vinculamos nuestra existencia, vinculamos nuestra fe hacia un ser supremo. ¿Sale? Ya sea que yo sea judío y tenga la concepción de un ser creador de todo el universo y de alguna manera, pues mi libro, mi fundamento sagrado se encuentra en la Torá, en lo que conocemos como el Antiguo Testamento, o yo sea un cristiano, un católico, y considere en la concepción de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el tema de un ser supremo, hijo de Dios, y que es Dios también, Jesucristo. O puede que yo tenga la concepción en Alá y su profeta Mahoma, y entonces mi libro sagrado sea el Corán, ¿verdad? O tenga una concepción budista en una concepción de la unidad con Dios y entonces pues tenga una concepción en ese ser supremo. A final de cuentas, todo esto depende de la fe que se tenga en la existencia de un Dios. Las características de las normas religiosas son las siguientes. Ahí va. Las normas religiosas son unilaterales. Cuando oramos, decimos que hay una comunicación directa con Dios. Es decir, aunque estemos 1000 personas reunidas en una congregación, lo que busca el creyente es tener un contacto de él directamente con Dios, con el Ser Supremo. Como Dios es omnipresente, inclusive hasta de una forma interna, puedo cometer un pecado, puedo ir en contra de la voluntad de Dios y entonces fallo a esta voluntad, fallo a este mandato. El siguiente punto pongámoslo con comillas. ¿Por qué? Porque es incoercible, depende la circunscripción territorial en la cual nos encontremos. Les voy a poner un ejemplo. Ahí va. Vamos a hablar en general de las religiones del mundo. Y si nosotros nos vamos a Medio Oriente, en donde principalmente se profesa el Islam, vamos a encontrar que muchas de estas regiones tienen una sanción considerable cuando no se cumple con el Corán. No solamente implica que no cumplí con la palabra de Alá, sino también implica pena, implica castigo, implica azotes, implica inclusive la posibilidad de que sea privado de la vida. ¿Se entiende? Es decir, en este punto sí hay un castigo. Pero si hablamos, por ejemplo, del cristianismo, del catolicismo, de otras religiones que tenemos en nuestro continente, vamos a hablar que no hay consecuencias terrenales.
A lo mejor al rato damos respuesta ante Dios, qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, pero terrenalmente no existe un castigo. A lo mejor la congregación en donde esté me va a rechazar, pero como tal no hay un castigo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Y son normas heterónomas. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano se subordina a un libro sagrado. ¿Sale? ¿Y esto qué significa? Pues ese libro sagrado va a verificar pues la fe que yo tengo. Si soy judío, mi libro sagrado es la Torah, el Antiguo Testamento. Si soy cristiano, mi principal fundamento va a ser la Biblia, ¿verdad? Si soy musulmán, mi principal fundamento es el Corán. Entonces hay una subordinación a un libro sagrado. Así se subordina la voluntad del ser humano. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el tema de las normas sociales. Y estas normas sociales, ¿sobre qué versarán? Son reglas de comportamiento que nos impone el grupo social al cual pertenecemos. ¿Sale? Entonces, ahí va. Si yo quiero pertenecer a un grupo de cholos, ¿qué tengo que hacer, compañeros? De alguna manera, ¿qué tengo que hacer para que yo sea aceptado por este grupo? Cumplir Pues sus normas. tengo que cumplir con sus normas, ¿verdad? Adiel, ¿alguna otra pregunta, alguna observación? Sí, igual pues adaptarse a las reglas o reglamentos que tengan internamente ahí ellos, ¿no? Vestirse como ellos, actuar como ellos. Exactamente, porque si yo quiero llegar con un tacuchi, quiero llegar aquí muy finolis, pues no me van a aceptar, ¿verdad? De alguna manera yo me voy a someter a las reglas de conducta que este grupo social me va a imponer. Si quiero ser aceptado, ¿verdad? Hans, ¿te escuchamos? Sí, así es, Chelo. Tenemos que adaptarnos a las normas que ellos nos dicten, pasar el tipo de pruebas que ellos impongan en este caso, y asimismo hacer un compromiso de vida ya para muchas de ese tipo de bandas, que sus normativas están por fuera del marco legal, pero ese es su modo de vida, su sociedad así se lo ha marcado y ellos han vivido, han crecido con ese tipo de sociedad que está fuera totalmente de lo que serían las normas sociales más comunes. Exactamente, pero Y bueno, ese es el punto que yo me quise vincular, ¿verdad? Ese es el mundo que yo me quise regir. Hacia ese mundo yo quise destinar mi comportamiento, ¿verdad, Hans? sí, así es. Lamentablemente, por ese tipo de circunstancias, ahorita la sociedad está muy vulnerable a estar rompiendo las leyes y lamentablemente en el actuar, de nosotros en el actuar laboral, muchas veces de la gente desconoce que están cometiendo infracciones a tanto administrativas o como delitos y es ahí donde nosotros tenemos que, tener nuestro procedimiento y marcarles, tanto cuando se es una falta administrativa o cuando están cometiendo un delito, pero que el desconocimiento de las leyes no los va a eximir de su responsabilidad. Exactamente, mi estimado Hans. Aquí le pongo otro ejemplo. Ahora si se fijan, estamos con un grupo FIFI, ¿verdad? Con un grupo, pues, de recursos, con un grupo que tiene dinero. Entonces, pues también me tengo que someter a las reglas que ellos me imponen, ¿verdad? A reglas de conducta, comportamiento, vestimenta, a ciertos recursos, a ciertos automóviles, a cierta ropa de etiqueta, pues para que yo sea aceptado dentro de ese grupo social, ¿verdad? Mi estimado Rubén. Sí, licenciado, disculpe, por el tema que habría aquí lo que es uso y costumbres también. Ya ve que en diferentes pueblos indígenas tienen sus usos y costumbres que se hacen ley a fin de cuentas entre la comunidad de ellos.
Bueno, vamos a hablar en la siguiente unidad del tema de los usos y costumbres, pero por supuesto, a final de cuentas, estos grupos sociales, si queremos pertenecer, pues nos adaptamos y de alguna manera seguimos ciertas reglas de comportamiento, ¿no? Si queremos ser aceptados, por supuesto, ¿verdad? Sí, Si yo quiero llegar con mi pants o quiero llegar con mi ropa de mezclilla a estos grupos, pues de personas con muchos recursos y que tienen ciertas reglas de etiqueta, pues no voy a ser aceptado, ¿verdad? Muy bien, mi estimado Hans. Así es, licenciado. En este caso pasa, ahora sí que es totalmente dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Del ejemplo anterior. En este caso se da mucho la prepotencia. Y aquí, pues las personas no están sobre la autoridad. Así como hay derechos, las personas tienen sus derechos, también tienen sus obligaciones, dentro de las cuales es respetar las autoridades, a cualquier corporación, uniformados, todo lo que sea. Las personas, en este caso, como dice usted, las personas fifís en un grupo de sociedad así, se da mucho eso que se creen que están sobre la autoridad por tener algún tipo de relación social, económica con alguna persona que pueda ser, tener un puesto político en estos casos. Exactamente, entonces, pues estas son reglas que nos impone el grupo social si queremos ser aceptados. Y como bien nos dice, a veces nos vamos por extremos, ¿no? A veces nos metemos en un grupo social donde a lo mejor podemos cometer delitos e infringir la norma, y en otro punto a veces nos sentimos por encima de la ley y creemos que sobre nuestra sociedad, pues de alguna manera rige el dinero, rige el comportamiento de las demás personas que se deben de someter, ¿verdad? Vamos a ver que estas reglas sociales, estas normas sociales tienen que ver con una cuestión unilateral. Nadie me obliga, ¿eh? Yo solito decido vincularme a ese grupo social al cual quiero pertenecer, ¿verdad? Yo solito me vinculo. Muy bien. Las normas sociales son externas, se exteriorizan, se materializan, llevan a cabo una conducta externa que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo en particular, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros una, una representación de una imagen que nos habla de una persona que de alguna manera requiere un tratamiento especial. Esto tiene una implicación en la cual si otras personas que no tienen esta situación, de alguna manera se ponen en este lugar que le pertenece a estas personas, pues nos encontramos con una vulneración de una norma social. Tal vez no existe un castigo, tal vez no existe una consecuencia, pero la mayor situación puede ser el rechazo social, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a un restaurante de estos 5 estrellas y a lo mejor me piden ciertas reglas de etiqueta y yo voy con mi pantalón de mezclillas, yo voy con de alguna manera, con alguna ropa no adecuada, a lo mejor si voy a este restaurante, pues simplemente no me van a admitir, no me van a dar acceso. Entonces, estas reglas se exteriorizan, ¿verdad? Como mencionamos con antelación, no hay un castigo, no hay una pena. La consecuencia solamente es el rechazo de ese grupo social. Y son heterónomas, porque inclusive Hans lo comentó. Hay ciertas reglas que tienen esos grupos sociales, que si yo quiero ser aceptado, las voy a seguir, ¿eh? Si yo quiero ser admitido, las tengo que seguir, porque de no hacerlo, la consecuencia va a ser el rechazo. Ahora bien, mucha atención, que a veces la conducta humana no se encasilla en un solo punto. Hay varios puntos que se relacionan y lo menciono a continuación. Ahí va. Mucha atención con lo que voy a mencionar. Vamos a ver un comportamiento que ha tenido A. A fue educado dentro de la concepción católica, ¿sale? Y A conoce una parte que se llaman los 10 mandamientos, ¿sale? Tiene una profunda raíz católica este personaje A. Resulta que en estos 10 mandamientos se habla de una conducta en la cual dice no hurtarás, ¿sale? Y resulta que A de alguna manera va
a un Oxxo y en este Oxxo, de alguna manera, comete un delito de robo. La conducta de A no solamente está vulnerando una norma religiosa. ¿Qué otra norma está vulnerando? Una norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ahí les va otro. En este municipio se establece una sanción para aquellas personas que se estacionen en lugares reservados para personas que tienen una situación especial. ¿Sale? Se encuentra reservado y establecen sanciones administrativas. A, sin requerirlo, se estaciona en este lugar. ¿Podríamos decir que en un principio está infringiendo una norma social? Sí, porque no está respetando estos lugares que se encuentran reservados. Y aparte de eso, como hay un reglamento del municipio que establece una sanción, llega el policía y dice, usted no tiene ese permiso y entonces tiene que pagar la multa correspondiente por estacionarse en un lugar que no se encuentra permitido para usted. ¿Qué tipo de norma está infringiendo en este caso? Es una norma jurídica. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Otro comportamiento. Resulta que A se encuentra en el camión y hay una persona de la tercera edad que, pues de alguna manera, el camión ya se encuentra lleno. Y le pasa primero por la cabeza a que en su casa lo educaron para que, pues de alguna manera, se diera el asiento. En este primer punto le pasó una norma moral, ¿sale? Le pasó por la mente. Y ahora bien, cuando ya está el adulto mayor ahí, A se hace el dormido y no le cede el lugar. Ahora, ¿qué norma está infringiendo, compañeros? En primer lugar fue la norma moral. Ahora, ¿qué sería? La norma social. ¿Se entiende? A veces las conductas no se encasillan en un solo tipo de normas. ¿Vamos entendiendo estos ejemplos? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y ahora vamos a regresar al tema de la norma jurídica. Ya definimos que el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta externa del ser humano dentro de la sociedad y está provista del elemento de coacción ante su inobservancia. La norma de derecho tiene las siguientes características. Es bilateral. ¿Qué significa que sea bilateral? Que normalmente las relaciones de derecho requieren de dos o más partes. Por ejemplo, ¿podré celebrar un contrato conmigo mismo, compañeros? No, ¿verdad? Pues de alguna manera no vincula, no genera nada. Siempre requerimos esta relación bilateral. Así como hay un actor, hay un demandado. ¿Vale? Así como hay una víctima, hay un imputado. ¿Sale? Hay un acusado, hay un sentenciado. Muy bien. Así como hay un acreedor, hay un deudor. ¿Ok? Así como hay un acreedor alimentario, hay un deudor alimentario. ¿Sale? Así como hay un comprador, hay un vendedor. Y así podemos mencionar muchos casos de una relación bilateral dentro del derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. El derecho, por supuesto, también regula la conducta externa del ser humano dentro de la sociedad. Es decir, si a estas partes que mencionamos aquí solamente les pasó por la mente celebrar el contrato, pero nunca lo llevaron a cabo, entonces
Lo que pasó por su mente no tiene que ver con el derecho. Ah, pero si ya lo materializan y entonces ese contrato se celebra, entonces ahora sí hacemos mención al tema de el derecho. ¿Se entiende? Muy bien. El derecho también mencionamos que hay un castigo, hay una sanción, hay una pena ante el incumplimiento de la norma. Por ejemplo, ¿qué pasa si una de estas partes que hemos señalado con antelación incumple con el contrato? Pues bueno, entonces lo vamos a llevar ante un juez y un juez va a establecer su responsabilidad derivado del incumplimiento del contrato. Las normas del derecho son heterónomas, porque no es lo que quiera, sino la conducta del ser humano se subordina a la ley, se subordina a la norma. ¿Lo entendemos? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Entonces, ahí tenemos el distinto lenguaje normativo. Llegamos a un punto que es importante desarrollar, que versa sobre las diversas acepciones que se tiene de la palabra derecho. Y en este punto vamos a hablar de los siguientes conceptos: derecho objetivo, subjetivo, sustantivo, adjetivo, vigente, etcétera, etcétera. Atención, por favor. Objetivo: conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente creadas por el Estado. Les voy a poner un caso en particular. Aquí va. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos una norma. Esta norma es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aquí está. ¿Sale? Esta norma tiene su origen en la Constitución. ¿Ok? Esta norma fue legislada por una autoridad competente, que en ese caso es el Congreso de la Unión. Muy bien. Esta norma siguió un proceso para su creación. Esta norma se encuentra conformada por artículos, por fracciones, por incisos y demás, y demás. Muy bien, aquí está. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Muy bien. Hans, te escuchamos, por favor. Sí, disculpe, este Código Nacional de Procedimientos, ¿cuándo entró en vigor? Y si fue para todos los estados, licenciado. La verdad, desconocía de ese código. Si nos puede ilustrar un Bueno, poquito. a ver, entró en vigor en junio del año pasado, pero va a entrar en cada uno de los estados de forma paulatina, porque hay que hacer las reformas conducentes a sus instituciones para que este código opere en cada uno de los estados. Es decir, no es en automático. Entró en vigor en el año pasado, pero bueno, paulatinamente se va a aplicar, mi estimado Hans. ¿Sale? Muy bien. Ahora bien, hasta aquí vamos bien. A lo que me refiero, ¿lo podemos percibir este código con nuestros sentidos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Lo podemos palpar, lo podemos tocar? ¿Podemos estudiarlo internamente? Sí, ¿verdad? Ahí está el derecho objetivo, este conjunto de leyes, este conjunto de reglamentos, este conjunto de disposiciones que tienen su origen en la Constitución, que son creadas por una autoridad competente, que siguieron un proceso para su creación, que tiene artículos, que tiene fracciones, que tiene incisos. Ahí está. Ustedes van a trabajar durante toda su carrera con normas de derecho objetivo. ¿Hasta aquí vamos bien? Al principio mencionábamos un tema principal. La autoridad debe de fundar y motivar sus actos de autoridad. Ya lo mencionábamos, ¿verdad? Muy bien. Ahora en este punto vámonos a otra disposición.
al derecho sustantivo. En el derecho sustantivo, vean lo que voy a mencionar acá. Vamos a ejercitar determinada conducta jurídica de acción o de omisión. Pongo un caso. Este código señala cómo vamos a hacer valer el incumplimiento de un contrato. ¿Sale? Ahí va. La hipótesis era la siguiente. A conoce la naturaleza de un contrato de arrendamiento porque lo estudió en la facultad. ¿Sale? Muy bien. Ahí está. A conoce la facultad que se confiere en ese contrato de arrendamiento. Lo conoce desde la teoría. Hablamos del derecho objetivo. En el derecho objetivo conoce los derechos y obligaciones derivados de este contrato. Ahora bien, A va a celebrar el contrato con B porque le va a rentar un local comercial. Ese derecho que en un principio solamente era objetivo, lo va a aplicar a un caso práctico. Lo está llevando a una naturaleza de derecho subjetivo. ¿Se entiende, compañeros? Porque ya no solamente quedó en el estudio, sino ahora se llevó a una aplicación práctica. ¿Vamos bien? Ok, ahí les pongo otro ejemplo. Ahí va. Tenemos a Juan, que es un policía de tránsito, ¿sale? Y a Juan lo capacitaron para, de alguna manera, realizar esta función. Juan estudió el reglamento de tránsito. La pregunta aquí, lo que hizo Juan es estudiar una norma de derecho objetivo, ¿sale? Ahora Juan ya se encuentra realizando funciones de tránsito y una persona incumplió con una disposición que se encuentra en esta norma. Juan va a llevar la aplicación práctica de ese reglamento y en este punto, cuando aplica el reglamento, establece una disposición de derecho subjetivo. ¿Se entiende, sí o no? ¿Vamos bien? Más o menos para que nos quede muy claro, mis estimados amigos, es, por ejemplo, si nosotros solamente estudiáramos una receta de cocina, ¿sale? Hablaríamos de una norma de derecho objetivo. Pero si de alguna manera ya llevamos a cabo lo que esa receta señala y entonces ahora sí hacemos el pastel siguiendo las reglas de la receta, hablamos de una norma de derecho subjetivo. ¿Se entendió este comparativo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Derecho sustantivo y adjetivo. Atención. Sustantivo. Normas que establecen derechos y obligaciones. Ahí va. Veamos el siguiente caso. Muy bien. Ahí va. Aquí tenemos un matrimonio igualitario. ¿Sale? Ahí va. En este matrimonio igualitario que celebran Mario y su pareja Pedro, vamos a encontrar que en este matrimonio hay derechos y hay obligaciones. Muy bien. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, compañeros? Hay derechos, sí, obligaciones. Bien. Esto es el derecho sustantivo. Estos derechos y obligaciones del matrimonio se van a encontrar contemplados en el Código Civil. ¿Ok?
Después de un tiempo, ya no se soportan y entonces vámonos a la norma de derecho adjetivo. Las normas procesales para hacer valer el derecho sustantivo. Como ellos ya no quieren permanecer en matrimonio, quieren disolver el vínculo que los unía y entonces se van a separar. En este punto, para disolver el vínculo, van a acudir a un proceso de divorcio que se encuentra contemplado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a establecer los pasos que tienen que llevar para disolver el vínculo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, bien, Bianca, exactamente esa es una buena referencia que tú nos señalas. El objetivo es conocer la norma y el subjetivo es la aplicación, ¿vale? Muy bien. Ok. Aquí queda claro entonces, compañeros, vamos bien con derecho sustantivo y adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, otro caso. Ahí va. Vamos a celebrar un contrato. Los derechos y obligaciones derivados de este contrato los vamos a encontrar en el derecho sustantivo. ¿Ahí nos queda claro? ¿Sí? Ahora bien, esta persona incumplió con el contrato. Esta otra persona, lo va a llevar a tribunales para que un juez establezca su responsabilidad y lo obligue a cumplir con el contrato. Entonces, en este punto hacemos la aplicación del derecho adjetivo, del derecho procesal. ¿Se entendió, sí o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Ahí va. Ahora quiero que entiendan la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo. Vean lo que voy a marcar. Derecho vigente. La palabra que voy a marcar es clave. Normas jurídicas que en un lugar y en un tiempo determinado, vean lo que marco, se consideran de cumplimiento obligatorio. Se consideran. Ahora bien, ahí va la siguiente. Atención. Positivo. Normas que se aplican. Ay, perdone. Ahí voy, Perdone. Ahí está. Normas que, vean lo que voy a marcar, efectivamente se aplican en un tiempo y en un lugar determinado. Muy bien. Ok. Ahí va. Aquí vamos a hablar de esta norma. Esta ley ha entrado en vigor. Ok. Y esta misma, para que entrara en vigor, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ahí está. Que establece su entrada en vigor. Por principio de cuentas, podríamos decir que esta norma se considera de cumplimiento obligatorio. Todavía no se ha aplicado, se considera. Es derecho vigente. Ahora bien, ante la primera situación que contempla la norma, esta sanciona, esta castiga, esta multa, esta establece una pena, entonces hablamos de que es una norma de derecho positivo porque es una norma que es efectiva. ¿Se entendió, sí o no? Una norma puede ser vigente, pero no ser de derecho positivo. Y una norma de derecho positivo necesariamente, en primer lugar, es derecho vigente. ¿Se entiende? Muy bien. Les pongo un caso. Reiteramos.
Ahí va. Muy bien, reiteramos. Violencia digital, lo que hemos establecido con antelación. Aquí está el tema de la ley Olimpia. Esta norma, esta ley Olimpia, en este momento es derecho vigente, porque se ha establecido, pues de alguna manera que se encuentra en vigor. ¿Estamos de acuerdo que la norma Olimpia es una ley vigente? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ante una situación de violencia digital, si una persona la reclamara y no tuviera efectividad esta norma? ¿Podríamos decir que sería derecho positivo? Y la respuesta es no, porque para que sea derecho positivo implica que es una norma que es efectiva. ¿Se entiende la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo? Bueno, más que diferencia, el complemento que deben tener. ¿Sí? Muy bien. Derecho natural, intrínsecamente vinculado en la naturaleza humana. Los derechos inalienables del ser humano, los derechos que nos pertenecen por el simple hecho de ser seres humanos. Y ya también distinguimos la diferencia entre derecho público y derecho privado. Acuérdense que en el derecho público es un derecho que va a concernir a las autoridades. Ahí voy, ¿eh? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el derecho público que tiene que ver directamente con las autoridades en el ejercicio de sus respectivas atribuciones. Y si en esta relación interviene el particular, la autoridad interviene en su carácter de gobernante y el particular en su carácter de gobernado. Muy bien. Ahí tenemos entonces esta relación de derecho público. Y en relación del derecho privado, destacamos situaciones que solamente tienen que ver con los particulares. Ya hicimos distinción de esto en la unidad anterior. ¿Hasta aquí vamos bien? Hans, ¿tenemos alguna pregunta? ¿O fue la anterior? No, muy bien. Ok. Entonces, mis estimados amigos, continuamos y vemos una retroalimentación rápidamente. Ahí va. Como se habrán dado cuenta, es una unidad muy corta, pero también tuvo elementos muy importantes. Hablamos del lenguaje normativo, distinguiendo la diferencia entre las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales y las normas jurídicas. Distinguimos las características de las normas morales que provienen de nuestro interior y nos ayudan a tomar decisiones entre el bien normal. Las normas religiosas que versan sobre una creencia divina, ¿verdad? La existencia de un ser supremo. Las normas sociales que nos impone el grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer, ¿verdad? Y las normas jurídicas que son imperativas, que son coactivas y que de alguna manera, pues nos impone el Estado. Hablamos de las diversas acepciones de la palabra derecho. Entendimos la diferencia entre derecho objetivo, subjetivo, sustantivo adjetivo, derecho vigente, derecho positivo. Son cuestiones que nos van a formar como verdaderos juristas. Y bueno, mis queridos amigos, esta es la conclusión de nuestra segunda unidad de nuestra asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Vamos a continuar con actividades de retro.